Bueno, vamos a hablar del sistema cardiovascular. Vamos a estar viendo todas sus estructuras y la descripción histológica, haciendo una pequeña correlación con su fisiología. Perdón por los ladridos, pero estoy en mi casa con las perras. Entonces, vamos a hablar de las generalidades del sistema circulatorio del cardiovascular, ¿verdad? Y vamos a hablar qué es llevar y traer linfa y sangre de los tejidos hacia el corazón y del corazón hacia los tejidos. No solo es llevar sangre, ¿verdad? Sino que también la linfa está involucrada. Transporta células, nutrientes, desechos, hormonas, anticuerpos, o sea, todo se transporta a través del tejido del sistema cardiovascular y va a estar formado por una bomba, que es el corazón, y por los vasos sanguíneos, que van a ser venas, arterias y capilares, y además por los vasos linfáticos, que los vamos a ver en otro sistema, pero también funcionan de la mano con el cardiovascular para el transporte. Cuando hablamos del corazón, vamos a hablar de que su función es bombear la sangre, ¿verdad? A través del sistema arterial, con presión, o sea, sale con fuerza del corazón y regresa con baja presión. Trae algo como el remanente de la presión con la que llevaba, pero también lo ayuda. Esta presión, ¿verdad? Se va como ayudando con la inhalación. Cuando nosotros hacemos presión negativa, respiramos, ¿verdad? Al inhalar, ese jalón que damos de aire también ayuda a que suba con más fuerza, y por supuesto que el movimiento muscular y demás ayuda a que también las propias propiedades de los líquidos, ¿verdad? Que también ayudan a que se mueva. Los vasos sanguíneos van a servir para transportar sangre, ¿verdad? Los sanguíneos desde el corazón al cuerpo y de regreso. Y van a estar organizados desde muy gruesos hasta muy delgados, ¿verdad? De muy alto calibre hasta muy bajo calibre, que serán los capilares, en donde se va a dar el intercambio, y de ahí va a regresar a través de venas que igual empiezan muy delgaditas y van subiendo en calibre para lograr llegar hasta donde tienen que llegar, recogiendo la sangre de todos lados. Los capilares van a tener como función, digamos, ¿verdad? La difusión de solutos entre sangre y los tejidos, o sea, van a hacer un intercambio de oxígeno, de CO2, de nutrientes, de hormonas, son solutos, pero también van a tener un intercambio bidireccional de líquido, o sea, ellos sueltan líquido y absorben líquido en algunos tejidos, en la mayoría de los tejidos. En casi todos lados, el plasma que ellos derraman regresa. ¿Verdad? Estamos hablando de situaciones así como microscópicas, ¿verdad? Entonces, lo que ellos derraman regresa otra vez a ellos, la mayoría, y lo que no, lo vuelven a absorber los capilares linfáticos, que lo vamos a ver cuando veamos el linfático, y entonces ya funciona, ¿verdad? Ya se recoge todo, ya no se quedan, ya no se retienen líquidos en ningún lado, sino que todo regresa y va caminando para donde debe. En las arterias vamos a ver que van a llevar la sangre desde el corazón hacia los capilares. Esta es una bonita definición, ¿verdad? Que va desde el corazón hacia los capilares sin importar en dónde estén esos capilares. Y van a variar de tamaño, desde las más chiquitas, que son las arteriolas, hasta las más grandes, que son las arterias. Y vamos a tener diferentes diámetros, ¿verdad? O diferentes calibres de arterias en los que les vamos a ir poniendo como un nombre específico. Las arteriolas van a regular la cantidad de sangre que entra a los capilares, o sea, tienen una función súper importante. Veamos ahora las venas. Las venas, así como las arterias llevaban la sangre del corazón a los capilares, las venas lo van a llevar al revés, de los capilares de regreso al corazón. Igual, varían en tamaño, las más chiquitas se llaman vénulas y ellas van a recoger la sangre que sale de los capilares. O sea que su función es que no se quede derramado ahí todo, sino que lo logren recoger, y lo que no, para eso están los vasos o los capilares linfáticos. Veamos ahora entonces cómo se llama esta unión y esta estructura que se forma ahí, donde se juntan todos estos señores, para todos estos vasitos. Estos vasos se van a llamar, esta unión o esta estructura funcional que se forma es el lecho microcirculatorio o microvascular. Ustedes tienen también que la unión entre capilares y entre los capilares y las arterias, ese cambio que hay de una a la otra a través de los capilares se llama anastomosis también, y la tienen descrita en su libro. Vamos a ver que esta estructura es súper importante porque es donde se da una de las principales funciones, que es el intercambio, ¿verdad? Tanto por difusión como el intercambio de líquidos.
Y ahora vamos a hablar del corazón y de las estructuras que lo forman ya a nivel histológico. Entonces las vamos a ir viendo. Vamos a hablar que el corazón primero está formado de una estructura muscular, que es músculo cardíaco. Sabemos cómo es el músculo cardíaco ahora. Y también va a tener un esqueleto fibroso. Esto es algo importante porque el corazón tiene muchas estructuras duras que necesitan resistencia y que hacen un trabajo muy fuerte, como son las válvulas. Entonces el esqueleto fibroso va a formar los anillos alrededor de los orificios valvulares. Dice 2 trígonos fibrosos que conectan los anillos, la porción membranosa de los tabiques. O sea, hace un montón este esqueleto, mantiene como la estructura funcional, como la resistencia. Y también tiene un sistema de conducción. Este sistema de conducción está dado en las células musculares especializadas o modificadas, que son las células de Purkinje, que van a permitir que se dé la contracción y que se mantenga el ritmo. Recuérdense que en el corazón tenemos una estructura que funciona como un marcapasos, verá que es lo que nos cambian cuando se nos arruina, y permite que el latido sea con ritmo y correcto. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar los vasos coronarios, que son arterias y venas, que necesitamos para que el corazón cumpla con su función. Además, vamos a poder partir, digamos, o estudiar el corazón según las capas de tejido que lo forman. Y vamos a empezar de afuera hacia adentro. Y la primera capa con la que nos encontramos es el epicardio. Entonces es una capa de células mesoteliales, tejido conjuntivo y tejido adiposo. Tiene vasos sanguíneos, nervios, rodeados de tejido adiposo, y las capas son conocidas según su ubicación. Entonces tenemos la capa visceral del pericardio, la que va a dar hacia las vísceras, la capa parietal del pericardio seroso y la cavidad pericárdica. O sea, entre el pericardio y el epicardio hay un espacio, y ese espacio es el saco pericárdico, y ahí se puede acumular líquido. No debe, pero puede suceder, y estos ya son patologías que ustedes verán después. Después tenemos el miocardio, y el miocardio va a ser músculo cardíaco. Recuérdense la estructura del músculo cardíaco, que tiene células en pantalón, que vamos a tener los discos intercalares, que se van a ver como en haces, verán más chiquitos, pero siguen siendo estriados, y vamos a tener que recordar que las aurículas son mucho más delgadas en cuanto al miocardio que los ventrículos, y que el ventrículo izquierdo es muchísimo más grueso que el ventrículo derecho por el impulso que debe dar hacia donde está mandando la sangre. Después tenemos la última capa, es el endocardio, y el endocardio va a ser una capa interna, ¿verdad?, de endotelio y tejido conjuntivo, que vemos que el endotelio es un epitelio plano simple, ¿verdad?, es una sola capa de células, una capa media de tejido conjuntivo y células de músculo liso. O sea que en esta capa tenemos una capita de músculo, de algunas perditas de músculo liso que permiten que resista la contracción y que se mantenga estable. Y una capa más profunda de tejido conjuntivo, más pegada al miocardio, ¿verdad?, que es continua a la capa del miocardio. Entonces vamos a ver que todas estas capas de tejido conjuntivo lo que hacen, como bien sabemos, es como la goma, ¿verdad?, que van a pegar todos los tejidos formando al órgano y empacándolo de adentro afuera y de afuera adentro. Aquí tenemos un corte de corazón y vemos que la principal estructura es el miocardio, y de los lados tenemos el epicardio y el endocardio, que se miran pues muy delgaditos, ahí no se logra ver mayor cosa, pero queremos ver en dónde es que están ubicados. Endo es adentro, epi es hacia afuera, verá, hacia el resto del cuerpo, y el miocardio está en medio. Entonces tenemos aquí un corte del epicardio, en donde vemos el mesotelio. El mesotelio es una capita delgada de epitelio plano simple, y el subepicardio, en este caso, en esta imagen se lo tienen señalado así, es tejido conjuntivo laxo, y vemos que es una capa pues bastante significativa. Aquí vemos un corte más, o sea, con menos magnificación que el anterior. Este es con más, la anterior era con más magnificación y esta es con menos magnificación. Y entonces vamos a ver que esta tiene el tejido adiposo, aquí que es todo esto que se ve como medio blanquito, tiene nervios, tiene vasos linfáticos, tiene una arteria grande, ¿verdad?, tiene varios nervios, y tiene la capa de mesotelio y la capa submesotelial.
Entonces aquí ya vemos todas las capas, no es una capa delgadita, es una capa gruesa y vemos que esa parte de tejido adiposo sobre el corazón es una parte necesaria porque está protegiendo venas, arterias y vasos y los nervios. Y tenemos el miocardio. Aquí vemos un corte transversal y este es un corte longitudinal. Recuérdense que se ven las células con sus núcleos 2 lo más, ¿verdad? Que están unidas, que se ven como en pantalón. Aquí vemos una grandota, ¿verdad? Que está en pantalón. Aquí se ve otra, por aquí viene otra. Están bifurcadas o en pantalón y tienen los discos intercalares donde se unen. Se ven los haces chiquitos aquí, son haces pequeños y esta estructura que vemos aquí, lo blanco, recuérdense que son partes de tejido conjuntivo que están como empacando y deteniendo al músculo, ¿verdad? Este es un corte, aquí hay 2 cortes de endocardio, este tiene más magnificación que este, ¿verdad? Y vemos el miocardio y el endocardio y aquí en esta imagen pueden ver todas las capas que tenemos del endocardio que hablábamos antes, ¿verdad? Y vemos la capa chiquitita de células aquí que es una sola capa de células y todo lo demás de abajo es tejido conjuntivo. Con nombres específicos, pero es tejido conjuntivo. Veamos ahora las válvulas. Las válvulas van a estar fijas al esqueleto del corazón. Es tejido conjuntivo denso no modelado o irregular. Y va a estar formada cada válvula por 3 capas. Las 3 capas son hechas de tejido conjuntivo, pero con el tejido conjuntivo ya vimos que es prácticamente fibras, entonces vamos a ver cómo están ordenadas estas fibras. Y entonces vemos la primera es la capa fibrosa. Está localizada en la superficie ventricular de las válvulas auriculoventriculares y la superficie arterial de las válvulas semilunares. Deriva del tejido conjuntivo denso y regular y tiene fibras de colágeno y fibras elásticas. En la superficie ventricular y arterial están cubiertas de endotelio. Vamos a ver que la válvula está cubierta de endotelio. En estas válvulas, las cuerdas tendinosas, que son estas que vemos acá, tienen la misma composición, o sea, están compuestas de tejido conjuntivo denso y regular también. Y se anclan a los músculos papilares. Estos músculos los pueden ver muy bien en las imágenes que tienen en el libro y en esta imagen cuando la amplíen también. Después tenemos la capa esponjosa. Esta capa es como más relajada, digamos, ¿verdad? Tiene fibras elásticas y de colágeno en disposición laxa, dice, con mucha sustancia fundamental. Tiene proteoglucanos y glucosaminoglucanos, es un tejido conjuntivo muy laxo, ¿verdad? Está como relajado. Y actúa como amortiguador, reduce las vibraciones por el cierre de las válvulas y le brinda estabilidad y plasticidad a las cúspides. O sea que permite que se puedan mover sin romperse. Eso es la plasticidad de lo que habla. Es delgada en la base y conforme se va acercando al borde o al cierre, digamos, de la válvula, va siendo más gruesa. Por eso la vemos aquí más delgada y conforme se va acercando la vemos más gruesa. Y permite el cierre correcto de las válvulas. Y ahora vamos a ver la capa ventricular, que la vemos aquí, ¿verdad? Y esta capa ventricular les dice que está formada de tejido conjuntivo denso con fibras de colágeno bien organizadas. O sea, este ya es tejido conjuntivo denso, irregular, pero un poquito más regular que la esponjosa, ¿verdad? Es más ordenado, favorece el movimiento, permite la extensión, que se muevan, que se abran, que se cierren. Tiene algunos cardiomiocitos y pequeños haces de células musculares lisas, dice, lo que le permite la regulación de la rigidez. Entonces permite que sean más elásticas que si fueran solo tejido conjuntivo. Las fibras no permiten que se muevan más, pero las células son un poco más flexibles y entonces permiten que se logre mover. Y ahora vamos con venas y arterias y creo que voy a parar acá y vamos a hacer una segunda parte.